Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues esta vez me estás pillando aquí en plena comida, un tournedo a la Rossini que no solo salta aquí un leonés. ¿Y qué tal tienes la voz? ¿Tienes la voz preparada para cantar ópera? Pues sí, la verdad que sí, ya sabes que mis cantos son muy apreciados, sobre todo para la agricultura, porque empieza a llover rápidamente. Desde luego, porque hoy vamos a hablar de una figura impactante, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, desde un espectro muy amplio del mundo cultural. Siempre conocemos a Rossini por sus óperas. Él nació en 1792 y falleció en 1868. Es uno de esos artistas románticos más importantes, aunque con un toque muy especial, ¿no? Porque él siempre se alejó de todo lo, quizás lo más fúnebre y lo más propiamente romántico. Fue capaz de generar casi su propio estilo, pero también cultivó otro tipo de facetas culturales como la cocina, que son también de las que vamos a hablar aquí, ¿no? Hombre, se hizo de todo. La verdad que es un personaje insólito y curioso desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde luego, pues muy prolífico, porque bueno, a pesar de que su producción fueron 19 años, pero en esos 19 años, 39 óperas, aparte de multitud, ¿no? De otro tipo de piezas como canciones. Pero bueno, fue prolífico, fue innovador, innovó muchas cosas de la ópera. Fue también un poco perezoso, se retiró con 37 años y hasta los 76 prácticamente no compuso nada. Un buen gourmet, como tú lo acabas de decir, bastante hipocondriaco, también bastante chistoso y en definitiva un bon vivant, ¿no? Le gustaba la vida, le gustaba comer, le gustaba beber, le gustaba viajar. Le llamaban popularmente el Cisne de Pesaro. Pesaro era la localidad donde él nació, pero entonces eran los estados pontificios, todavía no estaba unificada Italia. Y allí por donde iba, pues cosechaba triunfos y anécdotas. Desde luego no pasó desapercibido y es cierto que es de los pocos compositores que se puede decir que vivió de la música, que fue aclamado, que recibió multitud de honores, multitud de premios, multitud de críticas, multitud de todo, ¿no? Y al final se puso obeso, se puso ahí como un buey y muchas de esas circunstancias de ser un bon vivant, de ser excesivo en todo lo que hacía y en todo lo que componía, incluidas sus óperas bufas, pues eso también le llevó, ¿no? a una muerte que a lo mejor lo podía haber prolongado muchísimo más. Pero bueno, tiene muchísimas facetas su vida, muchísimas cosas curiosas y desde luego, como tú bien dices, si hubiera que elegir dos facetas, una es la operística, por supuesto la musical, y la otra es la gastronómica, porque durante mucho tiempo de su vida, mucho más que dedicándose a componer óperas, se dedicó a componer platos. Muy bien, pues tenemos aquí el cronovisor preparado para viajar en el tiempo, para conocer la figura de Giacomo Rossini, este autor de óperas y de muchas otras cosas, como vamos a descubrir junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 15 de febrero de 1831. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, qué mejor sitio para escuchar esta ópera, ¿verdad? ¿No? Efectivamente, El Barbero de Sevilla en el Teatro de la Cruz, en Madrid. Estamos hablando de la primera y última visita que hace a España, que hace a Madrid en concreto. Ya tenía aquí una fama tremenda y bueno, le estaban recibiendo con los brazos abiertos. Él llega en el carnaval en Madrid, en esa fecha, en 1831, y bueno, pues evidentemente agasajan de todo tipo de cosas, y le llevan a comer, como no, porque saben lo famoso que era, ¿no? Por su gastronomía, y también porque viene acompañado de su mujer. Su mujer era Isabela Colbrán. Isabela Colbrán, una soprano madrileña. En fin, la conoció en Nápoles, ¿no? En el Teatro San Carlos, pero era madrileña y por supuesto quería conocer a la familia, ¿no? de Isabela Colbrán. Y viene también acompañado del Marqués de las Marismas. Aquí tiene bastantes amigos, ¿no? Él se relaciona
pues con Alejandro Aguado, que es un banquero y además es su mecenas. De hecho, es el que le invita, el que paga prácticamente los gastos. De hecho, le llama mi ángel tutelar, le llama a Alejandro Aguado. Aquí tiene muchos amigos. Y claro, si está aquí el Barbero de Sevilla, en una ópera que está basada en una localidad española, ¿cómo no va en este caso a dirigirla? Bueno, pues allí le llevan al Teatro de la Cruz. Este Teatro de la Cruz, como bien sabes, Nacho, ha desaparecido, ya no está, por desgracia, y se juntan ni más ni menos que 1.500 espectadores. Entre ellos, por supuesto, la reina María Cristina, también Fernando VII, que yo creo que no se enteró de nada, pero bueno, ahí estaba Fernando VII, que por cierto le ofreció un puro a Rossini, pero un puro que ya estaba usado, que ya estaba chupado. Y ¡Qué asco! Pues lo rechazó porque, hombre, pensaba Fernando VII que le estaba haciendo un regalo de narices. Totalmente, bueno, de categoría. Sí. Y es el momento, ¿no? Es el momento, yo creo que glorioso, porque justo con el triunfo que cosecha, con esta, bueno, evidentemente el Barbero de Sevilla ya era muy conocido, ¿no? Pero le invitan a comer en distintos lugares y una de las comidas que él no puede rechazar es en la casa de un cura. Él tenía la costumbre de, sobre todo, ir a casa de sacerdotes porque dice que donde comen los sacerdotes es la mejor comida. Tenía por lo menos ese concepto y uno de los que le invita era el que antiguamente era el comisario general apostólico de la Santa Cruzada. Se llamaba este título que tenía Manuel Fernández Varela. Manuel Fernández Varela, que también tenía fama de astrónomo, pues le invita. Bueno, a Rossini fue la mejor invitación que le podías hacer. De hecho, rechazó la de la reina María Cristina y acogió muy gustoso la de Manuel Fernández Varela, porque él decía que la mesa de un sacerdote es la que, de este en concreto, de este sacerdote, no hacía gala precisamente de su ascetismo. O sea, que imagínate la cantidad de platos que le debió poner. Fíjate que en esta visita que él hace a Madrid, con eso porque conoce a Mariano José de Larra. Y Mariano José de Larra, sabes que uno de los seudónimos que él eligió para sus escritos fue el de Fígaro. Y Fígaro lo elige precisamente porque es el personaje principal del Barbero de Sevilla. O sea, todo está relacionado, en fin, en este mundillo, ¿no? Literario, pero también musical. Hasta Mesonero Romanos, que era el cronista de la corte y villa de Madrid, le hace también en fin, le tienen un poco en mantitas allí donde va. Así que me parecía que era una fecha muy adecuada, ¿no? Que estuviera en Madrid. Nada, en Madrid estuvo prácticamente 8 días, no estuvo nada más. Pero dejó huella. Y una de las huellas que dejó, y esto es muy importante también reseñarlo, él ya empezó ya no escribía óperas como tal, ¿no? De hecho, la última es de 1829, que sabes que es Guillermo Tell, y a partir de ahí ya deja de escribir. Luego comentaremos un poco las razones que se escriben para que en pleno éxito dejara de componer óperas, pero él ya no compone óperas cuando viene a Madrid. Pero este cura, como le había dado tanta comida y le había caído bien, además le había regalado también una joya y muchas cosas, ¿no?, en pago de lo que le contrató. ¿Le contrató para qué? Para que compusiera un Stabat Mater. Un Stabat Mater, también por un encargo del Arzobispado de Madrid. Por supuesto, Manuel Fernández Varela fue el principal artífice, ¿no?, y mensajero para que esto se llevara a cabo, y Rossini inexplicablemente dijo que vale, que el Stabat Mater que se conocía antes, que era el de Pergolesi, pues bueno, que ya estaba como demasiado visto y demasiado escuchado. Es precioso, es uno de mis favoritos. Y es precioso además. Y Rossini compone un Stabat Mater. O sea, algo insólito porque es de las pocas composiciones después de ese periodo fértil que tuvo operístico. Bueno, pues surge precisamente aquí en España, donde se le anima y en algún caso hasta casi se le soborna, ya digo, porque le entregan una sortija de miles de francos que costaba en aquella época y él dijo, pues venga, vamos a hacerlo. Además de otro tipo de canciones que comentaremos en los salones de los sábados que él organizaba en su casa en París y que concitaba y confluía pues toda la intelectualidad, la crème de la crème francesa y española de aquella época. Así que son elementos, yo creo que muy significativos, gente que conoció en Madrid y de la huella que dejó en Madrid, a pesar de que solo estuvo 8 días. Y luego te comentaré algo de los jamones de Trevélez que también le encantaban. Fíjate que estamos hablando de un autor romántico, porque la época de eclosión de trabajo de Gioachino Rossini es precisamente el pleno romanticismo, ¿no? Las primeros 3 décadas del siglo XIX, pero no es un romántico al uso.
Es decir, siempre que pensamos en el romanticismo, hablamos de los dos extremos, ¿no? El mundo amatorio quizás más exagerado, pero también el mundo de la fantasmogénesis, de la muerte, de los suicidios, de todo aquello que provoca pues el poco gusto, ¿no?, que se tiene, o la poca salud que da el entorno en donde viven estas personas, ¿no? Pero es llamativo, ¿no?, que Rossini se aleja un poco de esos pilares, ¿no?, que podríamos entender como un autor romántico. No, se aleja totalmente. De hecho, él es verdad que también compone óperas serias, ¿no?, como Tancredi, como Otello, La Dama del Lago, Semiramide, pero es conocido por las óperas bufas. Las óperas bufas son óperas cómicas, está claro, es lo que le gusta a él y lo que le gusta al público. Y no tiene ningún problema en componer este tipo de óperas, a pesar de que algunos le criticaban, ¿no?, porque se estaba saliendo un poco de esa ópera más clásica, más romántica. En fin, no hay muertos, todo lo contrario. Fíjate, El Barbero de Sevilla, ¿no?, esta obra de Beaumarchais, que por cierto, claro, ya había otra como título, otra ópera anterior, ¿no?, de Paisiello, pero claro, al componer Rossini esta ópera, pues la de Paisiello la dejó, pues nada, a la altura del betún, y entonces ya Paisiello pues cogió casi una depresión tremenda, ¿no? Pero bueno, Rossini era Rossini. De hecho, esta misma obra de Beaumarchais, las bodas del Barbero de Sevilla, se convierte en Las bodas de Fígaro, una obra de Mozart, que también es muy importante comentarlo, porque sería un poco como la continuación, ¿no?, como la segunda parte del Barbero de Sevilla. Entonces, bueno, pues él compone, además con mucha rapidez, compone óperas que a la gente le gusta, y dentro de lo que era la ópera clásica hay cambios fundamentales que él hace. Por una parte, elimina las improvisaciones de los cantantes, en la que pues era muy habitual que la soprano o el tenor o el barítono pues hiciera también algunas florituras, algunas improvisaciones, y Rossini dijo que no, que sus óperas para nada, ¿no?, que estaban bastante establecidas, que bastante bufas eran como para que hicieran también el bufo improvisando a lo tonto. Y por otra parte le dio muchísima importancia al bel canto, al bello canto, ¿no?, al bel canto. Entonces él buscaba siempre esa expresividad hermosa y bonita y eliminar un poco esa dramática, ¿no? Entonces un poco ponía como ejemplo el aria de La Reina de la Noche, por ejemplo, ¿no?, una de las áreas más conocidas de Mozart, de la flauta mágica. Es en teoría una área trágica, ¿no?, porque estamos hablando del personaje más nefasto, ¿no?, el malote de la ópera, y sin embargo es precioso escuchar esa área. Pues él hacía también lo mismo, y es lo que provocaba un poco esa sensación de belleza, de éxtasis cuando tú escuchabas una de las óperas. De hecho, para que veas un poco cómo se salía un poco de la norma, que cuando él conoce en Viena a Beethoven, que Beethoven estaba sordo como una tapia, entonces entre que Rossini no conocía el alemán y que Beethoven casi no lo escuchaba, pues la conversación fue bastante complicada en el año 1822. Pero una de las cosas que le dice cuando se despide, Beethoven dice, y sobre todo no deje de componer más Barbieris. O sea, que no hagas el tonto y no compongas otro tipo de óperas que no van a gustar a todos. No dejes de componer más Barbieri. Y Rossini, no sé si lo tomó bien o mal, pero es verdad que siguió componiendo óperas bufas. En esta humilde casa de la pequeña ciudad de Pesaro, en la costa adriática, había nacido efectivamente el 29 de febrero de 1792 Gioacchino Antonio Rossini. Todavía en vida del autor, la casa fue comprada por el municipio y colocada esta lápida. En esta habitación, en la que se supone nació Rossini, el retrato de sus padres, Giuseppe Rossini y Anna Ghiradini, nos hablan ya de la inclinación fatal del niño Rossini hacia la música. Su padre era trompeta de la banda de la ciudad, su madre, cantante, que llegó a actuar en algunos teatros y compañías de prestigio. Cuando la invasión francesa, el músico Giuseppe Rossini se declara jacobino y republicano y tiene que huir con su mujer y su pequeño Gioacchino. Es la primera salida de Rossini de su ciudad natal. Siendo todavía un niño, la abandonaría para siempre. Escribió su primera ópera a los 15 años. Hasta los 37 compuso de manera frenética otras 40 más. Después, un largo silencio de 40 años hasta su muerte a los 76 en París. Gioacchino Rossini fue el más popular de los músicos de su tiempo y su primer biógrafo, Stendhal, le comparó a Napoleón en genio y en fama. A los 200 años de su nacimiento, nadie se explica por qué Rossini abandonó en plena madurez el teatro lírico. Sus óperas se representan en Europa y América, pero él se dispone a abandonar la música italiana para acomodarse al gusto francés. De hecho, Il Viaggio a Reims es su primera ópera francesa. Después,
solo escribirá El asedio de Corinto, El conde Orí y Guillermo Tell. Tras el estreno de Guillermo Tell, Rossini deja de componer. Estamos en 1829. En el 31 viaja a Madrid, donde es recibido con todos los honores y donde promete al canónigo de Sevilla, don Manuel Fernández Varela, componer un nuevo Stabat Mater, el poema religioso que ya había musicado Pergolesi. Rossini no concluirá el Stabat Mater hasta 1842 en Bolonia, en uno de los momentos más tristes de su vida. En aquella época Rossini vive en medio de terribles depresiones. Neurasténico, con una terrible tendencia a la melancolía, Rossini hubo de soportar igualmente durante gran parte de su vida horribles enfermedades, desde la sífilis a úlceras e infecciones diversas. Hipocondríaco e insomne, la mayoría de sus enfermedades eran de origen psicosomático y ni la gloria y el fervor de sus amigos eran capaces de sacarle de sus estados depresivos cuando caía en ellos. Esta es una de las razones que se aducen para aclarar el misterio de su largo silencio creativo. Porque este es solo un Rossini, existía el otro, el Rossini brillante, amante de la buena vida, de la gastronomía, capaz de andarse París de un extremo al otro en busca de pasta fresca. Ese Rossini festivo, irónico, burlón y extraordinariamente vital fue el que transformó la ópera bufa italiana y el creador del melodrama lírico romántico. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión española, Rossini, celebrando, ¿no?, esos 200 años del nacimiento de Rossini en el año 1992. Y bueno, esos elementos quizás a modo de introducción, ¿no?, más biográficos, del entorno de la familia, de cómo él llega al mundo de la música, pero que, como decías, Jesús, siempre estuvo vinculado a la música, aunque quizás el éxito le permitió precisamente poder retirarse joven, ¿no? Y tan joven, con 37 años. Claro, es una persona que vive 76 y que a los 37 se retire y dices, bueno, ¿por qué hace esta tontería, entre comillas, ¿no? Que él estuvo siempre vinculado a la música. De hecho, él era hijo de Giuseppe, que era un trompetista, y de Ana, que fue una mezzosoprano. O sea que el ambiente musical lo mamó desde pequeño, ya a los 12 años ya empezó a componer las primeras sonatas. A los 14 estudió en el Liceo de Bolonia, a los 18 ya compuso su primera ópera, ni más ni menos, con 18 años. Entonces, bueno, pues este ambiente posiblemente le llegó el éxito demasiado pronto, empezó a ganar mucho dinero demasiado pronto, empezó pues a ver las veleidades de la vida, ¿no?, demasiado pronto. ¿Y qué hace? Pues que efectivamente se retira pronto. De hecho es algo, ya te digo, bastante inexplicable, porque lo lógico es que él siguiera componiendo, aunque fuera de forma más dilatada. Pues hubo temporadas que él compuso 4 óperas, ni más ni menos. Claro, como te comenté al principio, estamos hablando de 39 óperas en 19 años. Esto es una barbaridad, porque hay mucha gente, muchísimos compositores de la época, que le costaba años hacer una ópera, y este lo hacía en meses, lo cual era bastante inaudito, y encima hacía buenas óperas, gustaban. Entonces ahí entra la gran pregunta, que es lo que se llama también como la gran renuncia. ¿Por qué se retira de la ópera con 37 años? ¿Y por qué se dedica luego, pues eso, a vivir y prácticamente como si no hubiera un mañana, ¿no? Prácticamente pues a preparar platos, en fin, toda su faceta gastronómica que ahora comentaremos. Bueno, se esgrimen varias razones. Yo te comento un poco las más habituales, las que se suelen decir. Una de las razones es por agotamiento, es decir, que pudo haber llegado a tener un estrés, ¿no?, profesional que le impidió seguir componiendo, a lo mejor por falta de inspiración o por lo que fuera. Bueno, esta es una de las teorías que se esbozan, que yo no me la creo. La otra es por pereza. Ese es el argumento de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas también le conocía, sabía muy bien cómo era Rossini, cómo iba engordando año tras año. Luego te comentaré una frase de Gautier, bueno, te la comento ahora, ¿no? Al final de su vida dice Rossini está monstruosamente obeso, hace 6 años que no se ha visto los pies y el metal de su orquesta tiene resonancias de una batería de cocina. En fin, ¿qué quiere decir? Que yo creo que posiblemente todo este tipo de críticas a él le fueron haciendo una mella, ¿no? Luego la mala salud, no olvidemos que él tenía gonorrea, otros dicen que posiblemente era sífilis, y que eso pues le impidió, ¿no?, desarrollar sus actividades con cierta normalidad.
La otra razón, que posiblemente sea la más factible, es miedo al fracaso. Por entonces, en esa época, estaban triunfando las óperas de Bellini, las óperas de Donizetti, las óperas de Meyerbeer, y él... Verdi, ¿no? Vendría también un poquito después. Sí, también, pero eso ya fue un poco más posterior. Pero posterior, sí, en el caso, lo que le hacían sombra, por decirlo así, en aquella época era Bellini y Donizetti, que tenían también un tipo de música de ópera italiana muy acorde a lo que estaba haciendo Rossini. Y bueno, cuando él compone la última, que sería Guillermo Tell, es cuando pues se sabe que lo abandona directamente. Y él comenta un poco las causas de su fin de la carrera musical. Y comenta que un éxito más a él no le iba a aportar nada más en esa carrera musical tan exitosa que él había tenido, pero sin embargo un fracaso sí que le iba a hacer bella. Y él lo comentó además a varios amigos, entonces posiblemente por ahí vayan los tiros. Él no quiso arriesgarse a componer algo que le criticaran, porque ya le criticaban por otras facetas, ¿no? En fin, él era chistoso, se metía con la gente, era un poco un provocador, bueno, más o menos le aguantaban los chistes, los chascarrillos, porque era Rossini, ¿no? Pero no gustaba mucho su forma de ser, era muy altanero, muy orgulloso, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que triunfando como triunfó con Guillermo Tell, él dijo, mira, yo aquí me retiro, y se dedicó a lo que él quería, que era precisamente pues eso, a viajar, a comer, a disfrutar, a hacer esas soirées nocturnas, ¿no? Que él hizo en Passy, por ejemplo, donde él vivía, y donde vivía además con su segunda mujer, porque al final su primera esposa, la española, esta que te comento, pues al final muere y él se casa con Olimpia, y con Olimpia es cuando hace este tipo de reuniones donde se junta la mayor intelectualidad de la época, ¿no? Por supuesto con Alejandro Dumas y también con distintos compositores y violonchelistas y bueno, todo tipo. Yo creo que si empezamos a mirar un poco la lista de toda la gente que acudía a estas reuniones nocturnas, que eran los sábados, pues prácticamente el que no estaba allí era un don nadie, porque acudía todo tipo de personajes. Y ahí es cuando se empiezan a acumular multitud de anécdotas alrededor de Rossini, que luego si quieres te comentaré alguna, porque eso nos indica muy bien cómo era el carácter y la personalidad de Rossini, sobre todo en estas épocas donde él se creía que era el rey del mambo. Bueno, pues me parece también un poco inteligente, ¿no? O sea, no tiene por qué estar produciendo, ni si cree que la cota, mejor dicho, del éxito ya la ha alcanzado, ¿para qué quiere más, ¿no? Por una parte se puede entender, ¿no? Aunque, bueno, ya había ganado suficiente dinero para poder retirarse, pues mira, enhorabuena, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir, ¿no? Pero lo que comentas, ¿no? Después de esa vida en el mundo de la música, llega la vida en el mundo de la gastronomía, que es muy desconocida y también podríamos decir hasta que grotesca, ¿no? Sí, bastante grotesca por los excesos, más que nada, ¿no? Ya digo, él acumula varias anécdotas. Una, por ejemplo, es con Asenjo Barbieri, ¿no? Que compuso muchas zarzuelas en España, y él visitó París, y en una de esas visitas conoció a Rossini. Y Rossini le dijo que él tenía una buena colección de violines y que algunos de estos violines eran españoles. Y Barbieri dice, no me digas que tienes violines españoles. Entonces le lleva a un cuarto y le enseña unos jamones de Trevelet, de las alpujarras granadinas. Hombre, eso era lo que él llamaba sus violines españoles. Porque desde que llegó a España y le pusieron jamón de Trevelet, pues ¿no? Que ya a partir de ahí se hizo ya un adicto a este tipo de jamones, y encargaba a un amigo que tenía en España que le suministrara jamones de esta zona de las Alpujarras. O sea que el tío, como ves, era un buen gourmet. Y evidentemente pues fue acumulando multitud de anécdotas en este sentido. Por ejemplo, el barón de Rothschild un día le envía como regalo un racimo de sus mejores uvas, ¿no? Porque en fin, también le gustaba el vino. Y Rossini le responde, ¿no? Con una nota diciendo: muchas gracias, su uva es excelente, pero no me gusta mucho el vino en pastillas. Qué bueno. Y al final el varón se quedó bastante divertido, ¿no? Con este comentario tan jocoso, y le mandó enseguida un tonelete con su mejor Chateau Lafite. Le encantaba este tipo de vino. Pues de estas anécdotas ya digo que se acumulan muchísimas, y siempre asociadas a los platos que él preparaba, y muchos de esos platos de la gastronomía italiana, ya sabes que tienen el nombre de Rossini. El tournedo Rossini, la salsa Rossini y los espaguetis Rossini, los raviolis Rossini, siempre porque utilizaba un tipo de salsa en la que no podía faltar nunca la trufa blanca. Y la trufa blanca, ¿sabes cómo la llamaba Rossini? La Mozart de las setas. En aquellos momentos Rossini vive la vida a tope, viaja y trabaja sin descanso.
Ya es el autor de obras tan importantes como La italiana en Alger, El turco en Italia, Tancredi, La escalera de seda, Segismundo, con las que ha transformado la ópera bufa dotándola de una frescura y de una vitalidad inimitables. Con Elisabetta de Inglaterra, escrita especialmente para Sumfer, Rossini aborda el drama histórico. Hermione, La donna del lago, Mahometo II, son otras tantas óperas serias que van consolidando su fama. En 1821 pone los cimientos del melodrama romántico con Matilde de Chabrán. También se conserva en el Museo Bolognés este pequeño busto de la segunda esposa de Rossini, la francesa Olympie Plissier. Con ella vivió el músico desde 1832, cuando se separa de la Colbrán, y con ella volvería a Bolonia después de su etapa parisina, ya alejado del teatro. Lúcido e irónico, capaz de reírse de sí mismo, Rossini vivió los últimos años de su vida sobreviviendo a su propia obra y a su fama. El misterio de su silencio solo cabe interpretarse como el gesto de suprema sabiduría del que sabe que ya no tiene nada que decir, o el miedo a no seguir estando a la altura de unos tiempos que él ya no entendía. Hoy queda su obra como la del único músico que ha sabido conciliar el humor con la ópera, la ironía con la más sublime belleza, el melodrama con la más arrebatada vitalidad. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de televisión española dedicado a Rossini, celebrando el segundo centenario de su nacimiento en 1992. Jesús, quizás lo comentabas ahora un poco a vuela pluma, el otro gran legado, ¿no?, de Rossini son esas recetas. Yo no sé si él llegó a publicar algún libro, imagino que sí, ¿no?, como Leonardo, aunque de Leonardo se dice que muchos de los libros de recetas que se le atribuyen nada tienen que ver con él, pero bueno, en este caso sí que hay vínculos con Rossini, ¿no? No, a ver, que no llegó a publicar nunca ningún libro de recetas que yo sepa, ¿no? Pero es verdad que muchas de esas recetas fueron tomadas, ¿no?, al dictado por muchos de sus amigos, ¿no? Entonces se sabe que los tournedos al foie gras le encantaba, es decir, todo lo que tuviera algo de foie gras, por supuesto, aparte de la trufa, como te acabo de comentar. Entonces hay, pues eso, muchos platos que han pasado un poco a la posteridad por eso, por la forma que él tenía de preparar. Por ejemplo, los canelones a la... van rellenos de picadillo de espinaca y paté de hígado de ganso, sazonados con nuez moscada y se cubren con una salsa blanca liviana, sin la nuez moscada, y se les echa queso parmesano y se gratinan al horno. Por ejemplo, ¿no? Hacía hígado con manzanas, ¿no? Las llevaba ya peladas y cortadas. En fin, todo ese tipo de cosas. Y de hecho, parece que utilizaba una especie de brindis. Algunos la han asociado a la masonería. Él no fue masón nunca, ¿no? De hecho, le pregunté a Luis Antonio Muñoz, ya sabes, nuestro común amigo, que ha escrito un libro sobre la historia oculta de la música, y le pregunté si Rossini pudo haber sido masón, y dice que no hay constancia para nada. Pero bueno, se le atribuye una especie de cuarteta tipo brindis, ¿no?, cuando él se reunía con los amigos, diciendo: viva la tierna amistad de nuestra alegría, viva la masonería, viva la franca hermandad. Bueno, no se sabe si se lo decía porque era masón, que yo creo que no, sencillamente pues por la gracieta. Hacer una broma, pues, claro. Una especie de broma, ¿sabes? Así que sí, que ese tipo de platos siempre están muy asociados a él, siempre están muy asociados a todo lo que él se relacionaba, hasta el punto, y te cuento también como otra anécdota más de las muchas que él atesora, ¿no? Dentro de esas creaciones de los tournedos Rossini, una vez fue al Café Anglés de París, donde trabajaba como jefe de cocina Adolphe Ducleret. Adolphe Ducleret pues era un poco, pues también le llamaba el Mozart de la cocina. Él utilizaba lo de Mozart para todo, ¿no? El Mozart de la cocina, el Mozart de las setas. Y le dice que prepare un stick de otra manera, ¿no?, para hacer este tournedo. Pero este chef de cocina, Adolphe Ducleret, le daba mucha vergüenza, ¿no?, prepararlo allí delante de la gente. Entonces Rossini le dice: pues hágalo vuelto del otro lado y se vuelve de espaldas, ¿no? Entonces, al hacerlo ya de espaldas, pues dice que ya no tuvo esa especie de, bueno, pues no sé, de vergüenza, ¿no?, de vergüenza torera. Así que preparó el tournedo y de esta forma nació los que él considera que son los tournedos más clásicos, que son los que tienen ese logo epígrafe, ¿no?, ese tournedo a la Rossini. Todo lo que tenga que ver con la Rossini, acuérdate, cuando vayas a un restaurante, en teoría es porque es esencia o inspiración de nuestro querido Gioachino Rossini.
Muy bien, la gente no lo ve, pero aquí en el estudio ha saltado a la mesa de mi micrófono Todd, el gato piramidal, que ha saltado aquí, ha dado un... Saluda a Qué Jesús. guapo es ese. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Todd, ¿qué tal? Qué guapo. Bueno, y él parece no se quería que perder dar, esto, Hemos hablado de comida y ahí va. Desde luego, quería poner el colofón a este cronovisor, ¿no?, que hemos hecho alrededor de la figura de este artista Gioachino Rossini, nacido en 1792 y fallecido en 1868, una vida entera dedicada a la música y a otras cosas de la cultura italiana, en definitiva de la cultura europea de aquel momento. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, y si te parece te diré la última anécdota, porque dice que solo lloró 2 veces. Una es cuando murió su padre y la otra es cuando se cayó por la borda del barco un pavo trufado. Pobrecillo Rossini. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.